En Sintel decidimos hacer esta presentación sobre los retos del sector, dado que estamos cumpliendo 30 años de celebración de Andicom. Entonces las alternativas para presentar algo relacionado con, entre comillas, retos, pues es bastante amplia. Hay muchas posibilidades en cuanto a abordar una presentación de este estilo. Podemos hablar de lo que ha pasado en los últimos 30 años en tecnología, podemos comentar sobre los hechos relevantes de esta industria, tanto en Colombia como a nivel internacional, en los últimos 30 años, o lo que pensamos que van a ser los 30 años. Sin embargo, decidimos hacer una presentación que la voy a comprimir un poquito más, debido a que inclusive varios de los elementos que se están mencionando en esa presentación ya los abordó el señor ministro en toda esta agenda súper detallada. Inclusive creo que la palabra retos la incorporó muchas veces, afortunadamente, entonces me alivió un poco el trabajo. Entonces lo que me va a concentrar es también en señalar una visión complementaria y desde lo que vemos nosotros como Sintel, de algunos aspectos que de alguna manera todos damos por sentados que entendemos o que estamos desarrollando como sector. Sin embargo, pese a que palabras que hoy en este escenario damos por sentados como economía digital, banda ancha, apropiación, desarrollos de aplicaciones, pues hemos encontrado que en la realidad en nuestro país, no tanto inclusive desde este sector o desde el gobierno, que creo que lo tiene bastante claro y lo ha desarrollado de manera expresa en políticas, en proyectos, vemos que sin embargo nuestra sociedad todavía siente lejano el tema de la tecnología. Y parte de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esto. Por lo tanto, inicialmente quiero no desgastarme con, bueno, dirán Centro de Investigación de las Telecomunicaciones, de las TIC o las telecomunicaciones, entonces teoría y fórmulas, no lo voy a hacer así, pero sí quiero señalar y recordar algunos elementos básicos de cómo funciona este negocio, de cómo se introduce la tecnología, porque yo me acuerdo hace unos años cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, la telefonía móvil celular, en una conversación que tuvimos en ese momento, hace ya algunos años, se decía, pero debemos tener un IVA del 20% para telefonía móvil celular porque finalmente es un tema de lujo. Entonces, perfumes y teléfonos y comunicaciones. Por lo tanto, bueno, ¿cuándo en la vida pensarán ustedes que un país como Colombia, todo el mundo tendría celular? Esa era la discusión en su momento, años 93, 94. Las discusiones también las tuvimos sobre internet. Yo estuve en unas discusiones larguísimas. Aquí está María Eugenia, la estoy viendo porque me acuerdo allá en Telecom, sobre si X25 o si era Coldapac o si era internet. Entonces los que teníamos que la línea de internet estábamos. Entonces tenemos una tendencia a considerar que la adopción tecnológica es lineal y desafortunadamente no es así. Pero ese desafortunadamente está entre comillas porque es lo que lo hace más atractivo. Es lo que hace el reto de ese sector de manera general más atractiva. Me pusieron 20 minutos, entonces me va a tocar correr más. Y no es un tema nuevo. Todas las tecnologías tienen unos ciclos de adopción. Y no por el hecho de que antes no haya sucedido esa adopción, no significa que en ese momento no se vaya a dar. A veces se nos olvida eso. Cuando estamos mirando algunas de las cifras, digamos, de nuestras siglas que nos gustan actualmente, como por ejemplo Internet de las Cosas, pues muchos nos dicen, no, pero si el Internet de las Cosas lleva años. Y todos que hemos estado trabajando los últimos 30 o 40 años en ese sector, el caso mío desde hace 30 años, pues yo estaba conectando sensores en la universidad. Eso estaba funcionando en esa época, no es nada nuevo. De alguna manera diferente, teníamos otro tipo de tecnologías, pero lo estábamos haciendo. Sin embargo, como ustedes ven en este modelo que es muy famoso de Everett Rogers, que es del 62, pues las tecnologías tienen un ciclo de adopción que es exponencial, tienen un modelo particular que a veces se nos olvida. Y resulta que, sí, posiblemente hace un tiempo, digamos, en ese caso tecnológico, por ejemplo, Internet de las Cosas, pues era un tema que podía denominar early adopter, donde el crecimiento, digamos, masivo, pues ya era muy lento al comienzo, pero luego se dispara. Y eso es lo que sucede. Se dispara, no sé si alcanzo acá, no me alcanza a tener el display, perdón.
se dispara y entonces el hecho de que hace 5 años no estuviéramos vendiendo, aunque había smartwatches, no significa que hoy esté disparado el mercado de los dispositivos a nivel de, caso por ejemplo, de relojes inteligentes. Y esto es el reto que tenemos en esta área del trabajo que es la tecnología. Estamos esperando temas que posiblemente estaban latiendo con bajas tasas de crecimiento, pero que se nos van a disparar. Este es un marco conceptual que quiero después profundizar un poquito más en otras aplicaciones. También tenemos como humanos la tendencia a que nos gustan los temas lineales. Hay una persona bastante conocida que es Ray Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, que inclusive hace poco también hablando, Hawking, ustedes han estado leyendo el tema de la singularidad, el tema de la inteligencia artificial, pues empieza a señalar eso. Nosotros como humanos tenemos cierta resistencia. La tenemos nosotros que estamos en el sector, que conocemos, que vivimos de esto. Pues imagínense lo que está pasando con la cantidad, con el resto de la sociedad, para lo cual la tecnología puede ser un tema algo más lejano. Resulta que nosotros no entendemos los crecimientos exponenciales. Los queda difícil cuando hablamos con nuestros hijos y ellos miran las cosas diferentes. Y yo decía, pero yo hace 3 años no tenía esos paradigmas que usted, niño de 8 años, me está señalando. Porque para él ya está montado en esa dinámica. Y aunque estamos conscientes, como lo señalaba el señor ministro, de la importancia de la economía digital, de lo transformador que es la economía sustentada en el conocimiento, vamos a ver ahora una presentación muy importante de Juan sobre el tema, pues todavía a veces nosotros mismos, que somos los que estamos en el sector, lo vemos como algo lejano, no lo entendemos, vemos que creemos un tema más lento, no asimilamos esas dinámicas. Entonces, los cambios que nos vamos a enfrentar posiblemente requieren algo muy importante, inclusive del lado nuestro, que es el cambio de mentalidad. Los primeros que debemos cambiar somos nosotros para lograr que se logren esos cambios, porque nosotros somos los motores de esa dinámica. Cuando hablaba de ministro y Manuel presentó el video del proyecto que tenemos aquí en Cartagena, que tiene varios elementos, y uno tiene que ver con la parte de pesca. Yo me acuerdo perfectamente hace 2 meses cuando le presentamos al señor ministro aquí en Cartagena este proyecto, la capacidad de nuestros pescadores presentando las aplicaciones, los usos y demás, y eso fue algo significativo. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno se hace es, sí, nosotros los que estamos, digamos, más preparados para incorporar, que estamos, digamos, expuestos al nivel internacional a estas discusiones, pues entendemos que ese cambio es fundamental, queremos cambiar. Más adelante vamos a tener un ejercicio aquí que les van a resumir, un ejercicio de innovación disruptiva que estuvimos haciendo con Imagine, pero encontramos algo de fondo, y aquí está Alejandro, que es el que ha resumido, digamos, ese proceso que hemos tenido con el tema de apropiación social, es por qué hemos logrado que en estas comunidades se apropien la tecnología, básicamente porque se le ha encontrado un sentido al tema. Y es donde está el fondo de esta metodología que hemos desarrollado en Sintel para trabajar el tema de la apropiación tecnológica. Es un tema multidimensional, pero parte de algo fundamental, que sí, de la construcción del capital TIC, ya ahora vamos a hablar algo sobre eso, pero sobre todo de encontrar el sentido y entender que las rutas son diferentes. Ahora vi que varias personas estaban viendo el streaming de la Vuelta a España, no sé cómo va, pero sí lo vi, y entonces quisimos señalar que la ruta, la pendiente para llegar a ese objetivo de la adopción, pues es diferente también para adultos mayores que para niños, que lo que hay que trabajar a nivel del ecosistema digital de acompañamiento, tanto en capital TIC como en capital humano, físico y humano, pues tiene sus particularidades. Hay que hacer prácticamente ese ejercicio de buscar el sentido, porque es lo que nos permite crecer. Si no encontramos el sentido en la aplicación del tendero, en la aplicación del pescador, en la aplicación del comerciante de papa, pues va a ser muy complejo que logremos avanzar. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá trabajamos con MIPYMES en la apropiación tecnológica, hicimos un proyecto con muchas áreas de la tecnología, del sector real, pero partimos de ese elemento, cómo nos metimos en el plan estratégico de cada sector, del calzado, del gráfico, y encontrarle un sentido al uso de la tecnología, y la explosión es muy importante y la capacidad de apropiación. Entonces resumimos 3 elementos fundamentales. El primero es el hecho de que no se haya dado antes una tecnología o no ha tenido tanto el impacto
que, como el que esperábamos, no significa que no se vaya a dar porque crece exponencialmente, entonces no sabemos nunca en qué parte de la curva estamos en esos crecimientos, pero lo que sí tenemos seguro es que se van a cambiar. Segundo punto es que para la sociedad es difícil adaptarse a esos cambios exponenciales, lo vimos nosotros cotidianamente. Y tercero, que las rutas de apropiación tienen diferentes sentidos. Tienen diferentes características multidimensionales, parte de los niños tiene unos componentes importantes que desde el centro hemos venido desarrollando. Pero el resumen finalmente de cómo se adapta lo hemos encontrado, digamos, lo queremos resumir acá y con base en esto voy a pasar rápidamente por algunos elementos de discusión. Y es que definitivamente así funciona digamos, la dinámica de la adopción de la sociedad de la tecnología. Al lado derecho tenemos, que este apuntador no me alcanza a dar así ya. El lado derecho tenemos la tecnología per se, los elementos de la tecnología o lo que hemos venido desarrollando. En el lado izquierdo tenemos el desarrollo social, que es como es la sociedad. Pero algo más importante que es como el habilitador, eso es lo que se denominan condiciones de frontera. Cuando usted tiene tecnología, la tecnología mueve digamos, esos arrastres de las TIC, modifica las condiciones de frontera, que luego cuando va mejorando la tecnología, se va desarrollando, presiona las condiciones de frontera, que luego hace que esas condiciones de frontera influencien el desarrollo social, que finalmente se realimenta y cambia otra de las tendencias y vuelve a cambiar esas condiciones de frontera. Esto en plata blanca, ¿qué significa? Porque desafortunadamente por la agenda me va a tocar ir un poco más rápido, pero significa que en este está el eje, en este elemento están los ejes de trabajo del éxito de la adopción tecnológica en un país, en una sociedad. ¿Por qué avanzan más rápido en unos lados que en los otros? Básicamente porque esta dinámica se mueve de una manera diferente, impulsada por muchos factores. El gobierno, y no lo voy a repetir acá, creo que está haciendo un trabajo muy concreto, muy puntual, lo tiene perfectamente claro el ministro lo presentó hoy, pero creo que donde está de verdad digamos, el reto significativo o lo que debemos trabajar como grupo es en la parte de los componentes diferentes. La tecnología pues va avanzando, y por eso voy a, digamos, darle un chulo ya rápido. Pues, las cifras ya las presentó el ministro sobre la adopción de tecnología del país, la fibra óptica, la cantidad de operadores que han afortunadamente desarrollado un mercado amplio con más del 100% de penetración de telefonía móvil, con banda ancha ya en 10 millones de conexiones y demás. Sin embargo, como dijo también el ministro, nos hace falta. Ustedes ven acá, por ejemplo, ese es mi informe de uso de la batería de mi iPhone. Resulta que el 6% del tiempo de mi batería, que yo que vivo en el norte de Bogotá y trabajo en el norte de Bogotá y en zonas bien cubiertas, el 6% del tiempo está gastando la energía porque tiene mala cobertura. Si eso me pasa a mí, que estoy en el centro de Bogotá o en el norte de Bogotá, bien servido con 4G, imaginen lo que nos está pasando en el resto de Colombia. Todavía tenemos un reto altísimo en cuanto a cobertura y la calidad de esa cobertura. Por eso, continuar trabajando en clarificar la importancia de desplegar infraestructura es fundamental, nos corresponde a todos, aclarando sobre el tema de los efectos en salud, moviendo a las autoridades locales para que permitan la instalación de infraestructura sigue siendo fundamental. Obviamente hay una corresponsabilidad tanto de los operadores como del sector gobierno en promover, digamos, en permitir que eso suceda, pero la realidad es que tenemos que mejorar. Entonces, para nosotros ese es un reto importante. Resumen del primer reto es lograr que sigamos avanzando en una infraestructura básica porque constituye el capital TIC. No podemos tener Smart Cities si no tenemos conectividad. No podemos tener aplicaciones si no tenemos una fibra óptica funcionando. No podemos tener realmente soluciones de los diferentes sectores de impacto si no tenemos acceso en todo Colombia a digamos, unas plataformas de adecuada calidad y precio. Tenemos proyectos, nosotros como Sintel trabajamos con muchos sectores de la economía, tenemos un proyecto ahora que estamos revisando con una compañía muy importante a nivel colombiano y encontramos que en ciertos puntos de Colombia no hay alternativas. Escasamente hay uno o dos operadores que solamente ofrecen servicio ahí con ciertos niveles. O sea, el reto todavía sigue siendo importante. Bueno, ya el ministro presentó algunas de las iniciativas. Entonces, sí seguimos trabajando
fuertemente en infraestructura, creo que lo que se ha logrado es fundamental. Sin embargo, pues tenemos otros retos también y es entender cómo esas tendencias tecnológicas que vamos a ver durante Andicom, porque también parte de esta charla quería es como señalarle los elementos importantes de la agenda para que ustedes puedan priorizar entre esa amplia oferta que tenemos de más de 100 conferencistas, algunos elementos fundamentales. El Internet de las Cosas, hay que entender cómo vamos a, digamos, beneficiarnos nosotros como sector de esas posibilidades. Tenemos también esa tendencia a que estamos en un sector móvil, cloud y de Big Data, entonces tenemos conferencias sobre el tema de analítica, de cloud, obviamente las aplicaciones móviles son lo más importante, digamos, en este momento como alternativas de negocios. El Internet de las Cosas, entender el rol de ese sector, el Internet de las Cosas lo vamos a presentar en Andicom, hemos invitado al presidente de la IEEE que nos va a comentar su visión sobre el tema. Sin embargo, pues les quiero destacar esta, porque es una noticia que salió de Reuters el mes pasado. Digamos, inclusive que algo es raro es que uno mismo se sorprende de los resultados, digamos, del éxito de una tendencia, el tema del cloud. Y afortunadamente tenemos la presentación de la directora del sector gobierno de Amazon Web Services, porque yo le voy a preguntar cuando la vea, no puedo hablar con ella, esta noticia es muy significativa. El crecimiento de los servicios de cloud es muy, muy importante, lo cual muestra que no es que hace muchos años no estuviéramos trabajando temas en la red, ¿no? Perdón, en la nube, porque hemos venido evolucionando y demás. Pero la mejor demostración de que es exponencial este tema tecnológico es que esto ahora se disparó. Entonces ahora ya con $5 tenemos servidores virtuales en Amazon, tenemos un modelo completamente diferente, la prestación de los servicios desde el punto de vista de la oferta de servicios del software es completamente diferente. Ya creo que en Andicom por eso quisimos incorporar a la directora de Amazon, de Relaciones Públicas de Amazon para el sector gobierno, para que venga y nos explique un poco esto. También mi amigo Carlos de Sambin nos envía, digamos, periódicamente un reporte sobre cómo está fluyendo el negocio, el tráfico en Internet. Y encontramos, por ejemplo, que ya unas cifras interesantes en el último reporte que nos enviaron, que en Latinoamérica, que Facebook y Google nos controlan el 60% del tráfico. Y que Netflix en Estados Unidos ya es casi el 40% del tráfico que tenemos, el downstream, ¿no? En las horas pico. Lo que se comentaba aquí por parte del ministro, ese cambio de paradigma sobre la televisión, pues es aquí real. Ya estamos en un país como Colombia que no tenía la cifra, el ministro creo que dijo algo de 500.000 suscripciones a Netflix, algo significativo. Eso tiene implicaciones en todo el sector desde el punto de vista de lo que es la publicidad, cómo se maneja. Mis hijos cuando están viendo Netflix y les sale ¿cómo se llama? El circulito de que está con problemas de latencia y que tiene que resincronizar, se ponen bravísimos con la empresa que empezó el servicio de acceso a Internet. Están bravísimos en esto, cambié y están muy bravos ahora. Pero lo más importante es que tengo que explicarles que posiblemente no sea culpa del telco. Puede ser culpa de otros elementos en esta cadena. Y yo siempre les he dicho que me gustaría que mi proveedor de telecomunicaciones me dijera, mediante un mensaje de texto o algún aviso, mire, este problema que tiene usted con Netflix no es culpa mía, sino puede ser de Netflix o puede ser de un NAP que está con un problema internacional y demás, porque finalmente ¿quién asume aquí digamos, la pérdida de reputación? Pues el telco, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un mercado diferente, hay una manera de hacer los negocios diferentes y por eso tenemos que continuar adaptándonos a esas nuevas dinámicas. Cuando hablamos de condiciones de frontera, y por tiempo no quise hablar del tema regulatorio, porque es claro que no podemos seguir teniendo necesariamente para una economía digital modelos de regulación que no corresponden con esas dinámicas. Voy a utilizar durante esta presentación, que ya he avanzado más o menos en el 50%, algunos slides que me llaman la atención, digamos, de lo que uno ve en el mercado de la información para plantear estos retos. Uno de los estudios que todo el mundo espera cada año
es el de Mary Meeker, que hace un documento bien interesante que se lo recomiendo, cada año sale, que es como el Internet Trends. Entonces, para ese elemento de cambio cultural que hemos intentado desarrollar acá y otros elementos, pues ella presenta como unos elementos fundamentales. El de este año quiso darle mucha importancia al tema del cambio en la cultura. La cultura de los jóvenes ha cambiado, la cultura de consumidor ha cambiado fundamentalmente. Entonces, en este slide que también presentaron en la reunión de la CERES el lunes, el conferencista que vino de NSR, y es realmente dónde más ha cambiado este consumidor, a raíz del Internet. ¿Qué ha cambiado fundamentalmente? El consumo, algo los negocios, la seguridad y la educación. Sin embargo, posiblemente en Colombia no nos hemos dado cuenta de eso. También veo el llamado más de esta presentación es también al sector real. Hace unos días mi esposa quiso comprar algo en internet en una de las cadenas más prestigiosas del país frente al tema del mercado. Entonces dijo, aunque tenemos a 50 metros el supermercado, 50 metros, dijo, voy a comprar en internet, salgo y espero que reciba. Hizo el shopping y compró. En teoría lo entregan en 2 horas, llegó 48 horas después. 48 horas después, eso le implicó también ir al supermercado, pelear, mire, eso es que yo llevo desde hace 2 días esperando que me envíen las cosas. Entonces uno encuentra que muchas veces, y unos grandes problemas que vemos, y por eso yo veo como uno de los principales retos de este sector es, lo voy a seguir señalando, es que el sector real todavía, por alguna razón, no ha entendido la importancia de ese cambio al consumidor, de ese cambio de la cultura, y que el joven no está dispuesto a seguir, o digamos las personas que cada día adoptan la tecnología con un sentido, a seguir en el mismo escenario que antes estaba. Y cuando tenemos una economía que está en una desaceleración de su tasa de crecimiento, pues es muy importante que el sector real entienda con quién está compitiendo. Está compitiendo con la posibilidad de que ahora todo está a un clic de compra. Entonces, por ejemplo, con la introducción de ese buy en Google, en Facebook y en Twitter, pues obviamente es más fácil que yo en mi iPhone, en mi teléfono, yo uso iPhone, ya lo manifesté, bueno, mi iPhone, de un clic y encuentre una compra, es muy diferente a tener que ir, buscar la reputación. Yo ya prácticamente no entiendo eso. El consumidor ha cambiado fundamentalmente y nosotros en Sintel vemos con preocupación que el sector real en Colombia todavía no lo ha interiorizado. No lo ha interiorizado porque todavía, como me pasó hace 15 días, estaba en una cadena súper prestigiosa de supermercados y no pude pagar durante 1 hora porque el famoso se cayó el sistema. Eso es verdad. Se cayó el sistema. Durante 1 hora tuvimos que hacer cola, pagar en efectivo, porque yo decía, pero ¿por qué esta empresa, el sector real, no entiende lo que está pasando? Donde hay que invertir en tecnología, hay que trabajar con los aliados en software, con los operadores en proveer servicios que tengan una alta resiliencia, una alta capacidad de responder a lo que se llama el Business Continuity Management. Esto está inventado. Pero todavía creemos, muchos de los del sector privado, de los grandes digamos, inversionistas del sector real, creen que eso es un tema, digamos, transitorio o que no se va a dar. Porque como han visto esa tasa de adopción a veces tan baja, ¿no? No, es que yo me puedo esperar un segundo, no invierto en esto porque pues mis clientes todavía como que no están tan metidos. Yo no me pude ir porque había cometido un error de abrir una gaseosa y me la tomé, entonces cuando no pude irme, me tocó esperar 1 hora para poder pagar. Entonces, hay algo ahí que no nos está funcionando. La tecnología, aparte de eso, implica otras cosas, implica el continuity management, implica la protección de la identidad, implica poder tener la tranquilidad que su transacción es exitosa y segura. Y eso requiere un cambio de opinión de los directores y de los estrategas de los negocios. Muchas veces digamos, nuestro sector real que está compitiendo a nivel internacional no entiende que ya, por ejemplo, de los que están aquí seguramente, ya algunos me han comentado, muchos reservaron por Airbnb. ¿Quién reservó por Airbnb su alojamiento en Cartagena? Varios. Tú me dijiste. Que hay alternativas de transporte y que no es porque sea digamos, un embeleco el consumidor que quiere entrar en ese nuevo modelo como el de Uber.
¿Por qué? Otra vez anécdotas para validar esas cosas, y eso que ya estamos en Bogotá, como es un escenario mucho más desarrollado que otras partes del país. Estaba con mi esposa saliendo 2 de la mañana de una cena, cogí un taxi de esos pequeños, lo que llamamos zapaticos en Colombia, los que no nos entienden después les vamos a explicar, o alguno de los vecinos le explíquele a los extranjeros de qué estamos hablando, y resulta que a las 2 de la mañana ese señor yo iba con mi esposa, yo tengo 2 hijos, están en la casa, y íbamos a 70 kilómetros por hora por la séptima y casi nos matamos. Porque en un automóvil que no tiene las especificaciones para ser un taxi seguro, que no te dan los frenos seguros, que es inestable. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, yo creo que sí es bueno que empecemos a considerar alternativas más seguras, más organizadas, más reglamentadas. No es solamente un tema de que interesante poder tener un servicio un poco diferenciado, es que la realidad implica que el sector de transporte en Colombia y en el resto del mundo está evolucionando y tiene que tener alternativas diferentes, reglamentadas. Por eso invitamos también para Andicom al director de Relaciones Institucionales de Uber, nos va a comentar algunas ideas de lo que está pasando con Uber a nivel internacional. Pero yo como usuario me doy cuenta que necesito tener una alternativa segura. El caso de Colombia es particular, no es necesariamente igual en todas partes, pero sí existe un problema en el sector transporte, en la seguridad. Y el caso de Instacart en Estados Unidos le están diciendo, yo le entrego esas groceries, esos comestibles en 1 hora. Les comentaba el caso de mi esposa hace un mes, cuando se demoraron 2 días en llevarle el mercado que es pasando la calle. Entonces, hay alternativas y el consumidor está cambiando mucho. En educación, yo solo quería comentarles 2 temas. Es importante seguir trabajando con el tema de educación. Hay unas estrategias muy fuertes, hay que trabajar desde los niños. Sin embargo, les llamo la atención sobre este tema del Ministerio de Educación. Perdón que si el aire acondicionado y la garganta no. Y es el nuevo sistema que se está diseñando desde el Ministerio de Educación, que se llama Sistema Nacional de Educación Terciaria. Hay que darle sentido a lo que estamos estudiando. Otra vez, el sentido. Yo no soy ingeniero porque sí, en este momento, en este mundo plano que tenemos actualmente, que vamos a cambiar muchísimo hacia adelante, pues tiene que tener un sentido lo que yo estoy estudiando. No es solamente que me faciliten la beca para estudiar, tenemos que diseñar una educación que tenga pertinencia y sentido para todos. El Ministerio de Educación, y está haciendo un piloto, el sector TIC, que se está lanzando en este momento, en el stand van a tener más información, pero también por parte de Sintel vamos a colaborar con eso y les pido la colaboración de todos ustedes, un piloto para el desarrollo del sistema de educación terciaria del sector TIC. ¿Qué perfiles necesitamos en Colombia? Es una ruta diferente a la ruta de educación universitaria, pero que también es muy importante entender que es una tendencia internacional. Ayer estábamos cenando en Carmen y el chef nos dice, pues que es un chef espectacular, joven, le pregunto, bueno, ¿y usted dónde se formó? Me dijo, no, yo soy autodidacta. Uno de los 2 mejores chefs de Cartagena le responde, no, es que yo soy autodidacta, yo he estado trabajando, complementando mi formación. Entonces, no es solamente tener la capacidad de generar ingenieros y demás, pero también tenemos que entender que las cualificaciones que el sector necesita son particulares, son certificaciones especiales, son certificaciones internacionales que permiten estar respondiendo a las iniciativas del sector con particularidades y microsegmentadas. Sobre este tema, pues no tengo tiempo para presentar, pero básicamente quería resaltar otra vez algo muy importante de lo que está pasando en el ambiente de negocios, y es que definitivamente están cambiando. Sector transporte, las más innovadoras siguen siendo las del sector de la tecnología, y les voy a invitar a que consulten un estudio que hace Pricewaterhouse, que me gusta mucho, que tiene que ver con la opinión de los CEOs, de qué están pensando los directores, los presidentes de las compañías. Está en la página de Price, pero yo he extraído un par de ideas, las puedo resumir acá. Y es que digamos, en general la economía está sintiendo que su negocio está siendo afectado por el negocio tecnológico. Y esa presión la ven digamos, en unos sectores más que en otros, en unos países más que en otros, pero yo creo que hay un mensaje. El mensaje es, aquí no nos podemos quedar quietos en nuestra línea de negocio porque alguien se nos puede meter.
alguien del sector de la tecnología se nos puede meter. Y eso en un país que está creciendo y que tenemos digamos, que potenciar una estrategia de industrialización, una estrategia de industrialización en todos los niveles, en agro o en unos sectores basados en economía, de la economía, digamos, más digital, más moderna, pues es un reto. No vamos a podernos quedar, así queramos, como empresarios, tranquilamente sentados, defendiendo un mercado a través de medidas proteccionistas o buscando alternativas vía regulación política o lobby. No, nos toca trabajar, competir y entender que hay un mercado tecnológico. El sector TIC tiene un reto gigante, ser aliado de estos empresarios en su transformación, en su inversión, en su competencia, en analizar cómo me puedo meter a nivel de lo que es las APPs, cómo les ayudo a generar posibilidades de negocios y mercados y negocios nuevos, porque yo en teoría, este sector que es inherentemente innovador, tenemos la capacidad de hacerlo. No alcancé a hablar del tema de innovación y los recursos que tenemos que invertir en Colombia para innovación. Tenemos una crisis en Colombia, obviamente, digamos, fiscal, pero lo que sí estamos de acuerdo todos, y aquí tenemos representantes de los centros de desarrollo tecnológico del país, que no podemos bajarle más el presupuesto a conciencias. No podemos seguir disminuyendo digamos, los recursos para innovación y desarrollo tecnológico que tiene el país. Hay que aumentarlos, pero tampoco puede ser una responsabilidad solamente del Estado. Es fundamental que las empresas en ese mecanismo y en ese deseo de competir inviertan en innovación. Sobre el tema del software y la industria, un solo slide, y es de este tweet de esta persona. Ese es un mago. Me pareció muy interesante este tweet, porque de alguna manera resume el reto del sector de TI que estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos que dejar de ser proveedores de mejoras en productividad, que sí lo tenemos que, la productividad, mejorarles en el CRM, mejorarles la contabilidad a todas las empresas, pero el reto real del sector del software hoy es ayudarlos a transformar el negocio, a entender el negocio, a entender los mercados, y yo como desde mi software, desde mi capacidad de producción, soy aliado suyo en cambiar el negocio. Usted pasó de ser empresa de taxis a ser una empresa de transporte, de logística, me meto con usted y yo le doy la herramienta, el conocimiento y la plataforma para que lo logre y usted sea exitoso en ese mercado. Y que si usted quiere entrar en otro mercado, yo también soy capaz de ayudarle. No solo de pronto con aliados, pero yo soy el transformador suyo. Y ese es un mensaje que de pronto no estamos dando tan claro desde la industria del TI hacia los demás sectores. Los jóvenes han cambiado la manera de hacer, también de vivir, las expectativas que tienen. En los Andes, cuando yo estaba estudiando en la universidad, uno salía a las escaleras de la universidad. ¿Quién es un andino aquí de esa época? ¿Y qué decía uno allá cuando estaba saliendo de ingeniería? Le preguntaba a las personas, ¿va para el norte? Y entonces las personas lo llevaban a uno. ¿Sí o no? Era algo muy particular. Eso desapareció, pero eso volvió a ser realidad ahora. ¿Por qué? Porque tenemos Wheels. Los mismos jóvenes solucionan los temas, cambian, evolucionan. Este sector, de manera creativa, rompe el paradigma de lo que estaba pasando antes. Yo no confío en usted, yo ahora sí confío porque yo me meto en esa red y estoy confiando, estoy cambiando, quiero vivir de una manera diferente. No quiero ser empleado, quiero ser emprendedor, quiero vivir teletrabajando, yo no quiero estar en el trancón. ¿Cómo vamos a diseñar posiblemente? Yo lo he pensado, digamos, públicamente, no tengo idea, ¿qué efectos tiene el teletrabajo en el diseño de un sistema masivo de transporte? ¿Fortalecemos el teletrabajo o fortalecemos el cemento? Posiblemente los flujos sean completamente diferentes, los interesados han cambiado. Entonces, el estilo de vida ha cambiado y nosotros, como sector, pues tenemos que entender esto y continuarlo potenciando. Ya para cerrar, el ministro lo presentó también de alguna manera, pero es realmente preocupante. El sector agro, que era nuestro eje hace unos 50, 60 años, todos los abuelos nuestros vienen casi del sector agro. Encontramos en este censo que no están recibiendo asistencia técnica. Para nosotros la asistencia técnica y la educación es donde más podemos trabajar desde el sector de las TIC. Por eso inclusive CONCETIC
y nosotros conjuntamente estamos trabajando en una propuesta para que desde la tecnología y apoyando lo que es la asistencia técnica podamos darle mejores herramientas de competitividad al campesino. Lo podemos hacer y pues no voy a extenderme más, pero estamos invitando a que pensemos realmente cómo de este sector. Sí, ustedes ven drones en las propagandas, ¿no? Están viendo drones, están viendo microsegmentación de tierras. Bueno, hay una cantidad de alternativas, pero yo creo que si logramos trabajar en que la asistencia técnica sea personalizada, puntual, que le esté llegando a cada uno de los campesinos, que a través de los sistemas de información geográfica podemos saber exactamente a nivel micro, que es la ventaja del cloud, es la ventaja de lo que tenemos actualmente, qué tipo de tierras tiene, qué tipo de cultivos tiene, qué tipo de abonos necesita, cuánto está invirtiendo, cuánto está sacando, nos va a permitir mejorar realmente la capacidad de competencia del agro y por eso nosotros creemos que es bien importante que de ese sector nos focalicemos en trabajar temas particulares. Esa es una propuesta, por ejemplo, para el tema del agro, a partir de la asistencia técnica y el tema de Smart Cities. ¿Se acuerdan ustedes en el 2008? ¿Quién estuvo aquí en el 2008? Hablamos de U-Cities, entonces traímos a Sondo, pero ellos no se quedan hablando, ellos construyen, ellos hacen, ellos están allá. Entonces una foto de cómo ha ido evolucionando la construcción de un modelo, pero es el modelo de allá, es el modelo de Corea, pero aquí es el modelo colombiano. Entonces en Sintel ustedes pueden entrar a nuestra página web y encuentran información sobre un modelo de adopción de una plataforma también de lo que es una Smart City adaptada a las realidades colombianas. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que buscar alianzas público-privadas, porque de alguna manera es costoso, digamos, esa transición inicial, hay que ayudarla. Entonces, pues los invito a que busquemos ideas imaginativas para ayudar a estas regiones en incorporar tecnología, porque obviamente cualquier proyecto para una ciudad pequeña en Colombia puede ser costosa para un pueblo, para una población. Entonces, inclusive en Sintel desarrollamos un kit que se llama el Starter Pack de Smart City, que es un tema básico que le permite trabajar, arrancar en esos componentes de lo que es Smart a nivel de una población. Y una última referencia sobre el tema de seguridad. Y lo traje aquí a colación y quise cerrar con esto porque en el último estudio del Unity Security Insights Colombia, del cual tenemos alguna presentación posteriormente, tenemos aquí al experto en seguridad de Unisys que va a hablar el viernes, es curioso de esa encuesta que los colombianos desconfiamos del sector telco en cuanto al uso de la información. Curiosamente, porque posiblemente sean los telcos donde más se invierten eso, donde tienen más personal trabajando. Pero miren lo que opinan las personas. No les hemos comunicado a ellos necesariamente que digamos, no es responsabilidad mía los temas de seguridad. Por eso en la encuesta ustedes ven que donde más se percibe por parte de los consumidores en Colombia desconfianza respecto al tema de la información es en los telcos y en los bancos. Y posiblemente sean los dos sectores que más invierten en seguridad. El tema de la seguridad es tan importante que, dado que Sintel, para los que no nos conozcan, somos un centro de desarrollo tecnológico, tenemos como miembros, sin ánimo de lucro, tenemos telcos, tenemos universidades y sector gobierno dentro del centro, pues decidimos crear entonces una red de colaboración para avanzar en el tema de la seguridad de la información, porque no vamos a, digamos, es un marco de referencia para todo lo que hagamos en ese sector. Y por eso estamos trabajando con una alianza inicial con la Universidad Sergio Arboleda, con el Politécnico Gran Colombiano y con la Escuela Colombiana de Ingeniería y con algunas empresas y alianzas en revisar a través de esta red de trabajo, responder a requerimientos que tenemos y que percibimos que tenemos que revisar. Por ejemplo, qué tipo de certificaciones tenemos que masificar en Colombia, qué tipo de proyectos de divulgación tenemos que hacer, porque definitivamente nos toca hacer esta alianza entre la universidad y el sector privado y real para lograr tener y darle digamos, el mensaje de que hay que lograr tener tranquilidad en las transacciones. Entonces, de una manera muy rápida, porque ya está María Fernanda, cierro. Los retos del sector son dinámicos. El primer punto es ese. Este es un sector que nunca se queda quieto. Cuando ya pensamos que alcanzamos algo, ya sigue una meta más alta. Tenemos que quitarnos la idea que cuando llegamos a un porcentaje de cualquier tema, es que ya tengo tal, logré tal, ahí me quedo. Ese es un sector, como es la tecnología, que crece siempre, que tiene retos cada año y que también tenemos que trabajar nosotros mismos desde el sector a los demás sectores en divulgar las oportunidades que hay
y ayudar al sector real en esa economía digital en transformarse y de verdad hacer un país como Colombia, en general una región como Latinoamérica, mucho más competitiva. Ya les agradezco a ustedes por la atención, fue un poco rápido por el tema de agenda, estamos desde Sintel como siempre atentos a trabajar con ustedes, a buscar ideas, soluciones, propuestas para que este país avance rápidamente en este reto de la economía digital. Muchas gracias y que tengan un Andicom muy exitoso.